Imagina un hombre que gobernó por el terror, un vasallo de Roma que ejecutó a su propia familia, un constructor tan obsesionado con la inmortalidad que intentó erigir el cielo en la tierra. Ese hombre fue Herodes el Grande, y su obra maestra fue más que un palacio. Fue una declaración de locura, una burla a la razón y una pesadilla arquitectónica. No estamos hablando del Templo de Jerusalén, aunque lo reconstruyó hasta hacerlo irreconocible. Hablamos de la red de palacios reales, desde Masada hasta Herodium y Cesarea Marítima, estructuras tan colosales y lujosas que incluso los césares en Roma se sintieron humillados. La tesis es simple pero explosiva. El palacio de Herodes, con sus piscinas climatizadas en el desierto, sus acueductos que cruzaban montañas y sus salas de banquetes de mármol importado, no fue solo el pináculo de la arquitectura helenística. Fue una estructura tan exageradamente opulenta que era más impresionante que los castillos de los propios romanos. Pero aquí está el misterio que el polvo del tiempo ha intentado ocultar. ¿Por qué este rey de un pequeño y rebelde reino, que vivía bajo la bota de hierro de Roma, sintió la necesidad compulsiva de construir monumentos que superaban a su amo? ¿Qué secreto monumental intentaba enterrar con capas de cemento y oro? La respuesta se esconde en la piedra, el lujo y la locura de sus edificaciones, revelando una verdad brutal sobre el poder, la identidad y el legado de un rey que construyó su propia prisión dorada. La paradoja central de Herodes es la disonancia entre su posición política y su obsesión constructiva. Como rey de Judea, un título otorgado por Roma, no por su pueblo, Herodes era esencialmente un gobernador títere. Estaba bajo la dependencia militar y financiera de Augusto. Sin embargo, sus proyectos de construcción eran de una escala que solo los emperadores podían permitirse. Tómese Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida artificialmente, con un rompeolas más grande que el de cualquier puerto romano de la época, un acueducto que traía agua fresca desde el Monte Carmelo y un teatro de piedra con vistas al mar. O Herodium, un volcán artificial creado en el desierto para que sirviera como su propia tumba fortificada. Lo más inexplicable es el gasto y la logística. Como un reino periférico, siempre al borde de la rebelión y siempre sujeto a la confiscación de riquezas por Roma, pudo financiar estas megaestructuras. La respuesta no solo es la brutalidad de su sistema fiscal, sino una desesperada necesidad psicológica. Herodes no construía para su pueblo, que lo despreciaba. Él construía para Roma y para el futuro. Su arquitectura no era práctica, era propaganda. Cada columna corintia, cada baño de vapor en el desierto de Masada, era un grito de validación dirigido al César, un intento de demostrar que era más romano que los romanos, un rey tan sofisticado y leal que merecía su supervivencia. La paradoja: su grandeza material era directamente proporcional a su inseguridad política. Su palacio más imponente era, en el fondo, una súplica aterrada. El efecto de las construcciones de Herodes en la vida diaria de Judea fue el colapso de la normalidad social y económica. Antes de Herodes, la identidad judía estaba centrada en el templo y la ley. Herodes intentó desplazar este centro de gravedad. El templo fue magnificado hasta el asombro, es cierto, pero sus palacios y ciudades paganas como Cesarea, con sus estatuas de deidades romanas y su anfiteatro para gladiadores, se convirtieron en nuevos centros de poder, comercio y corrupción. Este fue el fin de la normalidad. El campesino común ya no solo pagaba impuestos para el templo, pagaba un tributo extenuante para financiar piscinas en el desierto y mármol importado de Italia. La gente común experimentó una dependencia brutal y nueva, la dependencia de la infraestructura del ego herodiano. Si Herodes construía, la economía funcionaba, aunque fuera bajo opresión. Si se detenía, todo colapsaba. Además, la sociedad se vio forzada a convivir con la estética pagana. El judío piadoso, que aborrecía las imágenes, ahora veía el rostro del rey en las monedas y símbolos romanos en sus ciudades.
Herodes forzó una hibridación cultural que desmanteló la pureza religiosa tradicional, obligando a los habitantes de Judea a vivir en una eterna contradicción. Adorar a Dios en un templo que, aunque magnífico, era financiado por la mano que masacraba a sus propios sacerdotes y que a su vez levantaba santuarios a Augusto. La monumentalidad de Herodes no pudo ocultar su profunda crisis de liderazgo, que se manifestó en el silencio de su dirección política. Herodes era un idumeo, no un judío puro. Su reclamo al trono era por conquista y por gracia de Roma, no por linaje. Sabía que su autoridad era frágil. La única forma de mantener el control era mediante el terror y la eliminación de cualquier posible sucesor o rival. Esta crisis se ejemplificó en su propia familia. El historiador Josefo cuenta cómo Herodes ejecutó a su esposa amada, Mariamne, y a varios de sus hijos por paranoia y miedo a conspiraciones. Su palacio, por muy impresionante que fuera, se convirtió en una trampa mortal y un teatro de sus propias neurosis. El público y la élite judía, especialmente los fariseos, no le otorgaban legitimidad religiosa. Su autoridad, por tanto, no podía ser vocal ni moral. Era puramente física. El vacío de legitimidad se llenó con cemento y paranoia. Su sistema de gobierno se basó en una vasta red de espías y en la constante construcción. Al construir el templo, intentó comprar el favor divino y popular. Al construir fortalezas inexpugnables como Masada, garantizó un lugar de escape y refugio contra su propio pueblo. La dirección se perdió porque el líder no confiaba en nadie y, por ende, nadie confiaba en él. El sistema que reemplazó a la autoridad legítima fue el sistema de arquitectura y terror. La fe fue reemplazada por el esplendor y la obediencia se basó en el miedo al verdugo. El palacio era su corona, su escudo y su lápida. El gasto y el terror del régimen herodiano generaron una fractura interna que fue el verdadero preludio de la guerra civil. La sociedad judía se dividió irreconciliablemente en respuesta a la locura constructiva de Herodes. En un extremo estaban los herodianos y los saduceos aristocráticos, que se beneficiaban de los proyectos de construcción, el comercio y la romanización. Para ellos, la grandeza de Herodes era necesaria para la supervivencia política bajo Roma. Ellos habitaban en los lujos de las nuevas ciudades y disfrutaban de los baños y los teatros. En el otro extremo estaban los fariseos, que rechazaban violentamente la intrusión de la cultura pagana y se oponían a los impuestos excesivos. Se negaron a aceptar la legitimidad religiosa de Herodes y vieron sus palacios como el colmo de la arrogancia y la idolatría. Su resistencia se centró en la pureza de la ley y en la espera de un verdadero Mesías, no un rey constructor. Finalmente, surgieron grupos radicales como los celotes y los sicarios, que vieron en cada edificio de Herodes un símbolo de opresión que debía ser destruido. Las fortalezas de Herodes no eran vistas como protección, sino como cárceles. Esta división se convirtió en una crisis de unidad total. El pueblo, agotado por los impuestos y ofendido por el paganismo, se preparó para la revuelta. El palacio de Herodes no fue solo una obra de ingeniería. Fue la línea de falla que dividió a Israel. La lucha por si se debía o no aceptar los lujos y las estructuras de Herodes fue, en esencia, la lucha por el alma de la nación, preparando el terreno para las revueltas que un siglo después conducirían a la destrucción total. La conclusión paradójica de la locura de Herodes es que sus palacios, diseñados para asegurar su inmortalidad y su poder, en realidad forzaron el nacimiento de la nación de una manera que él nunca deseó. Herodes no solo construyó, él preparó el escenario para su propio olvido. Sus extravagantes fortalezas como Masada se convirtieron después de su muerte en refugios para los rebeldes judíos que se levantaron contra Roma. La estructura más segura que construyó, Masada, fue donde los últimos defensores judíos realizaron un suicidio masivo antes de ser capturados, transformando el palacio de Herodes en un símbolo eterno de resistencia judía contra Roma. La nación sobrevivió a Herodes y a Roma porque se negó a ser definida por sus palacios. El templo de Jerusalén, su obra máxima, fue destruido, llevando a la fe a volverse portátil,
a través de la ley oral. El pueblo maduró al entender que la verdadera grandeza no reside en los acueductos o los mármoles, sino en la resistencia cultural y religiosa. Los palacios de Herodes se pudrieron en el desierto y fueron conquistados por la arena, pero la fe que él intentó sojuzgar sobrevivió. La arquitectura de Herodes falló monumentalmente en su objetivo. Lejos de cimentar su dinastía, sus construcciones se convirtieron en ruinas y museos que solo sirven para recordarnos la vanidad de la tiranía y la fragilidad del poder, construido sobre el ego y el miedo. El palacio de Herodes nos dejó la revelación más importante. La obsesión por la grandeza exterior es la máscara de una profunda inseguridad interior. Construyó lo más impresionante de su época para evitar la verdad de que era un rey sin legitimidad. Sus fortalezas se convirtieron en las tumbas de su propio legado. Ahora te toca a ti buscar la verdad detrás de las fachadas. Si te atreves a enfrentar las locuras de la historia y sus protagonistas, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos enterrados. Déjame un comentario. ¿Qué acto de construcción monumental de la historia moderna crees que está realmente impulsado por el miedo, como lo fue el Palacio de Herodes?